que esta plantita germinada, estas son los cotiledones y esta ya es la hojita verdadera. Nosotros empezamos a repicar cuando la hojita verdadera ya está apuntando, digamos, y ahí hacemos la plantación. El repique que llamamos nosotros sería el proceso de pasar del almácigo al contenedor final, que es donde va a crecer la plantita, ¿sí? Entonces, en estas condiciones ya la plantita estaría como para hacer el repique. Y tenemos que tener mucho cuidado en el momento de plantar, de no romper las raicitas, que son muy, muy tiernitas, y que vaya recto, digamos, en el contenedor, que no se doble, para que después no produzca un defecto en la planta. Que el defecto de la planta sería como el enrulamiento de la raíz, que después de 3 o 4 años la planta en el campo se muere. Entonces eso hay que evitar, sí. Entonces para este trabajo nosotros tenemos a las chicas que hace de 4 años que están con nosotros y ellas ya tienen todo el entrenamiento y la práctica para hacer la plantación. Perfecto. Porque todo el manipuleo tenemos que tener, digamos, una delicadeza para la planta, porque donde somos por ahí, nos pasamos con la fuerza, tanto para sacar la planta como para plantar, podemos romper las raíces o romper el tallito y ya la planta falla. Perfecto. Sí. ¿Esa técnica vamos a ver ahora? Sí, ahora vamos a ver la técnica. Bueno, y si quieren ver el almácigo, está en proceso de inicio de germinación, todavía no está en la germinación plena, pero esto más o menos para septiembre está verde, sí. Perfecto. Nosotros utilizamos un sustrato, que es corteza de pino compostado, y le mezclamos fertilizante de liberación lenta. En cada cápsula de este fertilizante tiene nitrógeno, fósforo y potasio, en proporción equilibrada, ¿sí? Entonces nosotros nos aseguramos que el sustrato es inerte y nosotros sabemos qué comida le estamos dando a la planta, así que qué cantidad de fertilizante. Entonces de esta manera la planta crece pareja. Si nosotros utilizáramos algún sustrato orgánico, tierra de monte o lo que fuera, el crecimiento podría variar, depende del lugar donde nosotros sacamos, ¿sí? Y aparte también puede traer semillas, puede traer hongos, y esto es un material sano, inerte, que está desinfectado, y que nos asegura que la planta no se va a enfermar o no va a contraer algún tipo de patógeno. Perfecto. Entonces las bandejas en esta mesa, se llenan las bandejas, trabajamos con bandejas de 25 cavidades, que son descartables, pero nosotros de plástico nosotros entregamos a los clientes con la bandeja, con el compromiso de que nos devuelvan, porque nosotros llegamos a utilizar 4 o 5 campañas la misma bandeja. En el costo del vivero, uno de los costos más altos es la bandeja. Y estas bandejas forestales tienen como unas guías o unas estrías internas que hace que cuando, muy importante, que hace que cuando la raíz toca la pared, la guía hacia abajo. Porque si esto fuera totalmente redondo, la raíz tocaría la pared y formaría el rulo que luego estrangula la planta cuando la planta está en el campo y ya es adulta. Y esa planta es una planta perdida. Excelente. Un detalle importantísimo. Importantísimo, y esto también es una diferencia de una planta en bandeja de lo que es una planta en bolsita, digamos una planta en una bolsita común tiene esa desventaja. Claro, porque la bolsita no tiene este detalle. Claro, la bolsita crece y el crecimiento es, digamos, se forma espiralado y no tiene un control o un tope como para guiar a las raíces. Entonces después en el campo eso puede traer problemas y puede fallar. Otra cosa también que se observó en el campo es que las plantas que vienen en bolsitas con tierra colorada, si el manejo del vivero fue de mojar la tierra colorada, apretar en el momento de plantar, queda como un ladrillito. Y después, por más que pasen los años, ese ladrillito queda en la plantación. No puede sí. romperse. Y queda ahí y uno ve plantas que están, digamos que están luchando para crecer y uno escarba y está todavía el ladrillito. Entonces también, digamos, es un tema a tener en cuenta, sí. Bueno, acá los muchachos cargan las bandejas cargadas quedarían así como esta, bien al ras. Y nosotros diseñamos un agujereador como para acelerar el proceso, que tiene una matriz con las puntas, se le aprieta un poquito, se le saca y ahí ya quedan los agujeritos formados. Qué bueno. Y estas bandejas venimos por acá a los plantadores. Bueno, ahí como podemos ver, Vilma, ¿querés venirte acá para mostrar? Entonces ahí Vilma con mucho cuidado en ese agujerito que se formó, pone las plantitas de la manera que las raíces queden bien con dirección hacia abajo, que no se doblen. Y ahí le vamos completando ya con esos agujeritos, se le va completando toda la bandeja.
Entran 25 plantas y en esta etapa de repique ponemos las 25 plantitas por bandeja. Después en la etapa de clasificación, que es cuando la planta ya crece y tenemos que atamañar, ahí ya lo que hacemos es separar las plantas por tamaño y dejamos 13 plantas por bandeja. Entonces ahí la planta ya tiene espacio como para engrosar, Hay un raleo, digamos. Hay un raleo, porque igualmente las plantas empiezan a crecer y crecen un poquito desparejas. En general, si uno hace un análisis general, las plantas crecen muy parejas. Pero siempre hay 2 o 3 en el medio que siempre quedan más chiquititas. Entonces esas las separamos y las dejamos un tiempito más bajo invernadero y a las Si se recupera. que crezca un poquito más, sí. Y las otras que ya están, digamos, en tamaño adecuado, se separa y ya se lleva afuera como para rustificar. Estamos que- en el mes de agosto. Ujú. ¿Estas plantitas en qué tiempo estarían listas como para salir a campo? Bueno, ya estas plantas ya estarían para campaña 2019, para marzo más o Así que menos. está, Sí. se está organizando la producción del 2019. Exactamente. Para las plantaciones Sí, del sí. 2019. Y este trabajo, cuanto más antes hacemos, mejor llegan las plantas para el siguiente año. Claro. Entonces ahora lo que está haciendo Vilma es apretando muy suavemente las plantitas con el sustrato, como para que quede bien agarrada la raíz, que no quede aire y que siga su crecimiento ya en las bandejas. Y este sustrato tiene una ventaja de la tierra colorada, que este no queda ladrillito. No porque queda es ladrillito. Es pura materia orgánica. Claro, es corteza de pina Es compostado, corteza es un compost que tiene, digamos, una textura muy buena, que no hace que se compacte, es suelta. También permite que el agua drene rápidamente, que no se encharque. Entonces eso facilita el crecimiento de la raíz. Nosotros lo que tenemos que lograr es un plantín que tenga una buena cabellera radicular, que es, digamos, una de las características fundamentales para que la planta crezca en el campo. Qué bueno, excelente. Y este sustrato, este compost, lo que hace es eso, permitir un buen crecimiento radicular. Entonces, bueno, ahí ya, acá como podemos ver, ya las plantitas están listas para llevar a la mesa de crecimiento en el invernadero. Acá en esta parte del vivero yo la llamo zona de crecimiento, que es donde una vez que las plantas están, los repiques están hechos, están plantados, traemos al invernadero y le damos unas condiciones de luz controlada, que podemos ver que tiene la media sombra estirada. Entonces acá las plantas están, porque como todavía son muy tiernitas, son recién germinadas, no necesitan tanta radiación, entonces le cuidamos que no le dé el sol muy fuerte. Y bueno, y en el invernadero tiene una humedad alta y una temperatura también mucho más óptima como para el crecimiento. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de las plantitas que están recién repicadas, ponerlas en un sector diferenciado de las plantas más grandes, porque las plantas más grandes necesitan más agua y las plantas más chiquititas necesitan menos agua. Si nosotros nos pasamos con esa humedad, estos repiques se pueden pudrir y ya la planta ya no sirve, ¿no? Entonces es todo el trabajo. Todo el trabajo. Entonces nosotros ahora vamos a arrancar en esta zona a poner todos los repiques y hacemos riegos más cortitos y por ahí más distantes unos de otros, pero riegos cortitos, como para que humedezca y que mantenga, digamos, la humedad ambiente, pero no pasarnos. Sí. Cuando terminamos el repique esperamos que la planta tenga más o menos este tamaño, entre 10, 15 centímetros más o menos, tal vez un poquito menos. Y ahí empezamos a ver las plantas más grandecitas, las separamos. Miren cómo ya tiene formado el sistema radicular. Entonces ahí ponemos una así, dejamos el espacio y ponemos otra plantita. Vamos sacando la más grande, ¿sí? De manera que ya con este trabajo ya vamos atamañando la planta. Claro. Esto también es otro tema muy importante, ¿no? Muy importante, porque si nosotros dejamos así como está, cuando la planta empieza a crecer, por las mismas hojas, por el tamaño de las hojas, el agua ya no penetra dentro del sustrato, sino que se escurre por las hojas o se evapora. Entonces el riego ya no es eficiente. Hay que separar para que le llegue mejor el agua y para que empiecen a engrosar, porque las plantas también compiten, acá dentro del vivero compiten por luz, por humedad, como en el mismo campo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces sí le vamos a separando. Ese sería el trabajo de clasificación. De clasificación. Una vez que separamos, se puede observar que la planta ya empieza a engrosar por tener más espacio, tiene mucho mejor sistema radicular y ya el tallo es más leñoso. A ver, yo te sostengo la... Sí. Entonces se puede observar acá, se puede observar con esta, es una planta mucho más firme. Y el detalle de esa ranura que tiene Sí. la abertura de la bandeja para que no
se ve La raíz queda derechita para abajo. todas direccionadas hacia abajo, sí. Eso también es otra cosa que hay que destacar. Es una cosa muy importante para el momento de la plantación. Entonces acá ya no la acomodé como era. Ahí. Fíjate, esta también, como ya está bien firmecita. Y vos hacías una referencia al tronquito, la base. Sí, que la base de la planta, lo que yo le llamo el cuello de la planta, es importante que en el momento de plantación esté con consistencia leñosa, que ya esté lignificado. Eso significa que la planta tiene mayor probabilidad de prender lo más rápido posible, ¿sí? La parte de arriba, con el calor, si se llega a marchitar, no pasa nada siempre y cuando esto esté bien firme. Correcto, porque puede recuperarse. Empieza a rebrotar de abajo, sí. Así que bueno, esto sería la clasificación que hacemos nosotros acá adentro. Una vez que las plantas están así, con estas características, este tamaño, la llevamos afuera y inicia lo que es el proceso de rustificación. ¿Y hay ¿sí? cuántos días? Y bueno, ahí por lo menos cuantos más tiempo estén rustificando, mejor. Cuando nosotros hacemos las primeras clasificaciones, y empezamos, por ejemplo, empezamos en diciembre a clasificar, las primeras plantas se empiezan a entregar en marzo. Entonces, esas plantas están bien rustificadas. Después ya las plantas que vamos entregando más sobre julio, agosto, ya la rustificación es más cortita. Pero también coincide que la época también, el sol es mucho más suave. Entonces no hay problema. Pero por lo menos tiene que tener un mes de rustificación, agarrándole sol directo, viento, frío, como para que la planta se acostumbre. Hay que ir cortándole un poco el riego, porque en el campo la planta no va a tener el riego constante que tiene acá. Entonces todas esas características hay que ir cortándole de a poco como para que la planta se adapte a las condiciones de campo. Lo mismo que la fertilización, ya no le seguimos fertilizando, le cortamos todo y la planta empieza a endurecer, a quedar mucho más consistente sus hojas y sus tallos. Qué grande. Sos una docente hecha y derecha, Valeria. Soy docente también. Sos docente, sí. Una capacidad impresionante para explicar, muy lindo, muy interesante. Así que el circuito completo dura un año prácticamente. Un año, sí. Y termina ya en la parte de rustificación, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Perfecto.